Saludos, mis amigos y hermanos. Seguimos con el tema arreglar cuentas con Dios. Veíamos la clase pasada acerca de que hay un lugar de tormento. Hay un infierno que es real. Es real. Y hay muchas personas que están en el infierno, rogando que sus familiares no vayan a ese lugar. No vayan a ese lugar. La desesperación por padres de familia, por esposas, por esposos, por padres. Oh, Dios mío, debe ser desesperante. Por algo se llama el lugar de tormento. Horrible debe ser. A gente llorando, gritando, desesperada, quemándose en las llamas del infierno. Debe ser horrible. Y deseando que Dios envíe un ángel para que les predique a los que aún viven en esta tierra. No, mi amigo, la salvación es personal y todos tienen la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Todos tienen la oportunidad de interesarse en cuál es el camino para tener la vida eterna. Todos. Nadie, al menos en este tiempo, podrá decir, a mí no me dijeron nada. Por ejemplo, un médico no podrá decir, a mí no me dijeron nada. Un ingeniero no podrá decir, a mí no me dijeron nada. Un arquitecto no podrá decir, a mí no me dijeron nada. Porque si ellos se interesaron en estudiar una profesión, ¿no? Porque querían ser profesionales y si se hubiesen interesado o se interesan en buscar a Dios, la Biblia está al alcance de todos. La Biblia es el libro más vendido y también más leído, pero uno de los menos creídos. Ese es el asunto. No podrá poner de excusa que a mí no me dijeron nada, porque la palabra del Señor está al alcance de todos, inclusive de un celular. La palabra del Señor. Triste para los que se van de este mundo sin arreglar cuentas con Dios. Pero hay aquí en la palabra de Dios una promesa que está en 8:51 de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 51. El Señor Jesús nos dice así: de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Qué les parece? Porque la estadía en el infierno es tomado como la muerte eterna, la muerte segunda. Pero dice el Señor, el que obedece mi palabra, el que guarda mi palabra, nunca verá muerte. ¿Saben por qué? Porque la persona que en este mundo tiene a Cristo en su corazón y muere, entre comillas, duerme. Se duerme aquí, se despierta allá. Se duerme con este cuerpo pecaminoso y despierta con un cuerpo celestial, un nuevo cuerpo, una nueva vida, la vida eterna en Cristo Jesús. Y la promesa del Señor es de cierto. Esa palabrita de cierto, nos está hablando de que pongan atención a lo que voy a decir. Que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y es la promesa del Señor. Nunca verá muerte. Mis amigos, qué maravilloso es para aquellos que mueren con Cristo en su corazón, aquellos que se han arrepentido de sus pecados y tal vez murieron con dolores, por un cáncer, por alguna enfermedad terminal, agonizando, sufriendo. Murieron de esa manera y al terminar su vida en este mundo, cesaron sus dolores, cesaron sus achaques y ya se levantan con nuevo cuerpo en la presencia de Dios por la eternidad
¿Y todo por qué? Porque se arrepintieron de sus pecados y tuvieron a Cristo en su corazón. Mueren con Cristo en su corazón, despiertan con Cristo en la eternidad. Y mi amigo, eso es lo que Dios quiere para usted. Sí, Dios lo quiere para usted. No importa quién sea usted. No importa que si usted dice, pastor, yo he cometido pecados horrendos, feos. El Señor Jesucristo puede perdonar todos los pecados a la persona que se arrepiente de corazón. Se acuérdense de los dos ladrones junto a la cruz. Eran ladrones y asesinos, eran delincuentes asesinos. Uno fue perdonado, el otro no quiso arrepentirse. El Señor perdona al que sinceramente abre su corazón y lo acepta como su Salvador y le da vida eterna. Jesús le dijo a ese ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y así es, ese ladrón fue crucificado, fue muerto, pero ya en ese día ya estaba en la presencia de Dios, en la presencia del Señor. ¿Todo por qué? Porque se arrepintió de sus pecados, cometió pecados execrables, pecados de lo último, sí, los cometió, pero se arrepintió sinceramente y de corazón. Eso es lo que quiere el Señor, mi amigo, mi amiga. Salvarlo. Jesucristo no vino a condenarlo, vino a salvarlo. Pero si usted lo rechaza, usted se está condenando. Usted y nadie más. Usted mismo, usted misma es el que quiere irse al infierno al rechazar al Señor Jesucristo. Miren, en Juan 3, de los versículos más conocidos de la Biblia, Juan 3, desde el verso 16, leo. Dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense, para eso vino Cristo, para que usted cree en él, no para perderlo, sino para que usted sea salvo por él. Sigo leyendo, verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean manifiestas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Miren. ¿Qué palabras de vida eterna nos da el Señor aquí? Maravillosas, maravillosas. Dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Cristo no vino al hombre, o mejor dicho, el Señor Jesús no vino al mundo para condenar a los hombres. Vino a salvar a los hombres. Pero cuando el hombre o la mujer rechazan a Jesús, rechazan la vida eterna. Jesús vino a darnos vida eterna. Jesús vino a salvarnos porque la humanidad estaba perdida. Sin Cristo no hubiese esperanza. No hay esperanza sin Dios. No hay esperanza sin aquel que en la cruz murió y resucitó. No hay esperanza. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. Solo el Señor Jesucristo. Mi amigo, ¿cómo puede usted rechazar el amor de Dios? ¿Saben qué es el amor? El amor es un hombre, se llama Jesús. Si usted rechaza el amor de Dios, si usted rechaza a Jesús, está rechazando la vida eterna. Jesucristo no vino a condenar, vino a salvar. Así que mi amigo, no se condene.
no se condene. Ahora vamos a la primera carta de Juan, capítulo 2 de la primera carta de Juan. Quiero leerles aquí, primera de Juan 2, el verso 23. Primera de Juan 2, verso 23. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios aquí. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Todo aquel que niega a Jesús no tiene a Dios, no tiene al Padre. Jesús es el único que le puede dar vida eterna. Jesús es el único que nos puede llevar al Padre. No hay otro, no existe otra persona, nadie, ni los ángeles de Dios. Solo Jesús, solo Él nos puede dar vida eterna. Solo Él. La misma primera carta de Juan, capítulo 5, ahora el verso 12, leo. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Se llama la vida eterna. Mi amigo, arregle cuentas con el Señor. Arregle cuentas con Dios. Ojalá usted sea un joven que busque a Dios sinceramente. Porque cosa maravillosa es ver a los jóvenes que se arrepienten de sus pecados y entregan su vida al Señor Jesucristo. Dios puede hacer de la vida de ese joven un hombre productivo para su gloria o una mujer productiva para su gloria. Pero si ya es un adulto o un adulto mayor, usted también necesita arrepentirse. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, puede haber practicado su religión 50, 60, 70, 80 años. Pero si usted no tiene a Cristo en su corazón, todo es en vano. Todo es en vano. Qué triste para las personas religiosas dormir aquí, morirse aquí y despertar en el infierno. Murieron pensando de que tenían ganado el cielo por su religión. Pero Jesucristo no es religión. Jesucristo es vida y vida eterna. Y todo aquel que se arrepiente de sus pecados tiene al Señor Jesucristo. Así es. En Hebreos capítulo 10, carta a los Hebreos 10, leo el verso 27. Hebreos 10, 27 nos dice así. 26 y 27 para tomar la idea completa. Dice, porque si pecáremos voluntariamente, es decir, voluntariamente rechazamos a Cristo, si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si usted rechaza la palabra de Dios que ha escuchado ahora, ya no queda más por hacer. Verso 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. Dios será su juez. Dios será su juez si usted no se arrepiente de sus pecados. Dios será su juez. Pero si al contrario, usted acepta a Cristo como Salvador y Señor, en la primera carta de Juan, capítulo 2, leo desde el verso 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dense cuenta, Jesús murió por todos los hombres, pero no todos los hombres se arrepienten de sus pecados. Sí, o Dios será su juez, o Dios será su abogado. Como juez o como abogado. Al morir, usted y yo
¿Vamos a conocerlo al Señor como juez o como abogado? Como juez tendremos el castigo eterno, el infierno eterno. Como abogado, la salvación eterna en Cristo Jesús. ¡Oh, qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! El apóstol Pablo decía: deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El apóstol Pablo decía: quiero que el Señor ya me lleve. Quiero gozar de la presencia de Dios. Quiero gozar de la vida eterna en su presencia. Quiero que ya mis dolores, ya mis achaques, ya todo se acabe y estar en la presencia de Dios. Deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, porque Jesucristo ahora era su Salvador y su abogado. Pero qué triste si usted no arregla cuentas con el Señor, verlo como juez, condenado al infierno y deseando que su familia no llegue allá. Amigo, hágalo ahora. Arregle cuentas con Dios. Arregle cuentas con el Señor. Arrepiéntase de todo corazón y entregue su vida al Señor. Y una vez que lo haga, háblele también a su familia. Cristo no vino a condenarlo, vino a salvarlo. Pero si usted lo rechaza, rechaza la vida eterna. Ojalá lo haga para la gloria de Dios, aceptando a Cristo como Salvador. Que el Señor los bendiga. Amén.